Hola chicos y chicas, para mí es un placer compartir este momento de aprendizaje para los grupos de noveno del IPT El Silencio. Mi nombre es Edgar Morales y soy docente de Ciencias Naturales. En esta oportunidad les explicaré la primera parte del tema de reproducción y desarrollo humano. Bueno chicos, sean bienvenidos a este curso a distancia. Bien chicos, para iniciar tenemos que conocer el concepto de la reproducción. En primer lugar, la reproducción es una función biológica de todos los seres vivos, o sea, de las plantas, de los animales invertebrados o vertebrados, de las bacterias, en fin. La reproducción comprende un conjunto de actividades mediante los cuales estos organismos vivos van a dar origen a otros organismos vivos iguales o parecidos a ellos. Bien, tenemos dos tipos de reproducción, la reproducción asexual y la reproducción sexual. En el caso de la reproducción asexual, este mecanismo implica la presencia de un solo progenitor. Los hijos son genéticamente iguales al progenitor. La variabilidad en este tipo de reproducción es mínima, o sea, la variabilidad genética. Los hijos entre sí también son idénticos entre sí. Dentro de los ejemplos de reproducción asexual tenemos las bacterias, pero también hay plantas y algunos invertebrados. En el caso de los invertebrados tenemos a la estrella de mar, que son organismos que al ser atacados por un depredador sufren un accidente y parte de su cuerpo es fragmentado. Bueno, este fragmento de su cuerpo empieza a desarrollarse y forma un nuevo individuo. En el caso de la lagartija está condicionada a una situación ambiental. En el caso de que en la población de lagartijas haya una reducción mínima de machos, la hembra que posee los óvulos que no están fecundados, estos óvulos empiezan a desarrollarse y forman nuevos individuos, pero esto con la finalidad de producir más machos y repoblar entonces la población de machos y hembras. En el caso de las abejas pasa algo diferente. La abeja reina es fecundada por el macho, empieza la puesta de huevos por parte de la abeja reina, pero no todos los óvulos llegan a ser fecundados por el macho. ¿Qué pasa? Que los óvulos que llegan a ser fecundados por el macho se transformarán en abejas obreras o se transformarán en abejas reinas, y los huevos que no hayan sido fecundados se transformarán en machos. Esto quiere decir que la reproducción asexual en animales invertebrados siempre va a estar condicionado a las situaciones que ellos como población experimenten. No así en las bacterias, que son exclusivamente asexuales. Bien jóvenes, en cuanto a la reproducción sexual, existe una gran diferencia entre la reproducción asexual. Por ejemplo, es necesario la presencia de dos progenitores de sexos distintos porque se exige la unión de dos células sexuales distintas. El macho va a aportar el espermatozoide, que es una célula sexual de 23 cromosomas. La hembra va a aportar el óvulo, que también es una célula sexual haploide de 23 cromosomas. En el momento de la fecundación, estos dos gametos van a unirse y van a formar una célula diploide o una célula huevo de 46 cromosomas. El periodo de gestación después de la fecundación va a depender de cada especie. Por ejemplo, el tiburón tiene un periodo de gestación de 3 años. Las mascotas como perros y gatos demoran 9 semanas. El caballito de mar tiene 2 meses de periodo de gestación. El elefante tiene 2 años y en los seres humanos 9 meses. Otra característica de la reproducción sexual que es muy importante mencionar es que los hijos o descendientes son diferentes a los progenitores genéticamente. La variabilidad genética es muy grande y los hijos entre sí también son diferentes. Bien jóvenes, si hablamos de estructura celular, debemos saber que las células eucariotas poseen 3 estructuras básicas. Una es la membrana celular, que es la que va a estar protegiendo a la célula externamente y va a estar protegiendo lo que se encuentra dentro de la célula.
Una es el citoplasma, que es el espacio en donde van a estar los diferentes tipos de orgánulos. Y 3, el núcleo, que es un orgánulo muy importante, igual que todas, pero esta alberga lo que nosotros conocemos como cromatina. La vida de una célula tiene 2 etapas. La primera etapa es la interfase. En la etapa de la interfase, la cromatina, esta sustancia está en forma de cadena de doble hélice, como lo podemos ver aquí. Esta forma es la forma del ADN cuando está en interfase, pero cuando la célula pasa al siguiente nivel, o sea, al nivel de división celular, la cromatina se transforma en una estructura en forma de X, ¿verdad?, que conocemos como cromosoma. Esta forma la adquiere la cromatina para iniciar el proceso de la división celular. Bien chicos, como les decía, el ciclo celular o ciclo de vida de una célula abarca o tiene 2 etapas. La primera etapa es la interfase, que a la vez se subdivide en 3 etapas diferentes. La primera es la fase G1, que es la primera fase de crecimiento. La segunda fase es la fase S o fase de síntesis. Y la tercera fase es la fase G2 o segunda fase de crecimiento. Luego de que la célula haya pasado por estas 3 etapas, pasa a la siguiente fase o el siguiente nivel, que es la fase de división, o también se conoce como mitosis. Esta a su vez tiene 4 etapas. Ahora, en lo que nos vamos a enfocar es en el comportamiento que tiene la cromatina durante cada una de las etapas del ciclo celular. En primera instancia, chicos, en la fase G1, la cromatina tiene forma de esta cadena que vemos aquí. Es una forma que se le conoce como una forma de doble hélice helicoidal. Lo podemos ver acá. La cromatina tiene esta forma. Cuando ella pasa a la fase de síntesis, chicos, la cromatina, o sea, el ADN, se duplica. Como ustedes pueden ver aquí, ya hay 2 cadenas de ADN. Luego, cuando pasa a la siguiente fase, sigue el crecimiento y la duplicación del ADN. En esta etapa ya la célula se está preparando para iniciar el siguiente nivel, que es la fase de división. En la fase de división, la cromatina se transforma en una estructura condensada que conocemos como cromosomas y que generalmente tiene la forma de una X. Bien chicos, esta es la forma que adquiere la cromatina cuando pasa por las diferentes etapas del ciclo celular. Bien chicos, seguimos con la cromatina. En una etapa del ciclo celular, los genes de la cromatina permanecen organizadas en una larga cadena de doble hélice denominada ADN o fase de relajación. La fase de relajación es la interfase, jóvenes. Se le conoce como fase de relajación porque en esta etapa el ADN está como un listón, ¿verdad?, como una forma de cadena de doble hélice bien relajado, tranquilo, esperando crecer y duplicarse. Pero cuando esta cromatina entra a la fase de división celular, la cromatina se estresa un poquito y se condensa como para prepararse para la división celular, como lo vemos acá. A la final, la cromatina está compuesta de ADN y enrollada en pequeñas estructuras proteínicas llamadas histonas, como lo vemos acá. Y a la final, los cromosomas tienen la función de portar la mayor cantidad de material genético de cada ser vivo. Este material genético son las características de cada organismo vivo. Recordemos, jóvenes, que el cromosoma va a aparecer o se va a formar en la etapa de división del ciclo celular. Por ende, un cromosoma es un paquete ordenado de ADN que se encuentra en el núcleo de la célula. Nosotros los humanos en nuestro cuerpo tenemos múltiples de células, pero todas ellas en su núcleo celular tienen
23 pares de cromosomas. De los 23 pares de cromosomas, 22 pares se conocen como cromosomas autosómicos y el par número 23 exclusivamente se conocen como cromosomas sexuales. Si usted es una dama, su cromosoma par 23 es XX, y si usted es un caballero, su cromosoma par 23 es XY. En fin, la función principal del cromosoma es preservar y organizar el material genético de cada especie. En la imagen que vemos aquí en la parte derecha de la diapositiva, observamos las partes de un cromosoma. Tenemos el brazo corto, la parte del centro del cromosoma se conoce como centrómero, tenemos el brazo largo y el telómero en la parte inferior del cromosoma. Ahora hablaremos de cariotipo. Cariotipo es un término que hace referencia a la dotación cromosómica de una persona o de una especie. Estamos hablando de cantidad de cromosomas que hay en el núcleo de cada célula. O como dice aquí el texto, hace referencia al conjunto de cromosomas que tiene cada una de sus células. Nosotros los seres humanos tenemos 46 cromosomas en nuestras células, ¿verdad? Pero hay especies como por ejemplo el gato tiene 38 cromosomas, el perro tiene 78, el ratón tiene 42, una ballena tiene 44 cromosomas en sus células, una planta de cebolla tiene 16, una planta de tomate tiene 24, una planta de maíz tiene 20. Pero el ser humano, o sea el Homo sapiens, tiene 46 cromosomas, pero 46 cromosomas en una célula somática, porque nosotros los seres humanos en nuestro cuerpo hay dos tipos de células en función a la cantidad de cromosomas. Por ejemplo, si se es varón, el espermatozoide solamente tiene 23. El resto de las células del cuerpo del varón tiene 46 cromosomas. A los espermatozoides y óvulos se les conoce como células sexuales y cada una tiene 23 cromosomas. Cuando el óvulo es fecundado por el espermatozoide, los cromosomas de ambas células se fusionan y forman entonces una célula huevo ya de 46 cromosomas. Cuando este cuerpo se desarrolla, ya la persona es una persona bien formada, entonces las células de su cuerpo, como por ejemplo una célula hepática, una célula neuronal, un glóbulo blanco, en sus células van a haber 46 cromosomas. Este tipo de células se le conocen como células somáticas. Y este tipo de células somáticas, como por ejemplo una célula neuronal, tiene un número diploide de cromosomas porque ya no tiene 23, sino que tiene 46 cromosomas. Entonces, nosotros podemos ver en esta imagen que la dotación cromosómica que vemos aquí es diploide porque tenemos pares. El primer par tiene dos cromátidas hermanas, el segundo también, y si sumamos todas ellas no van a dar 23 sino van a dar 46. 1, 2, 3, 4, 5 y contamos cada cromátida hermana, van a dar 46. Algo importante, chicos, es que del del par número 21 hasta el par número 22 se conocen como cromosomas autosómicos y solamente el par número 23 se conocen como cromosomas sexuales. Ahora hablemos de ADN y genes. Recuerden, jóvenes, que en el ciclo celular el cromosoma aparece en la división celular, pero en la interfase la cromatina está en forma de cadena que conocemos como doble hélice de ADN. Los genes forman la cadena de ADN
Por ende, un gen es un conjunto de nucleótidos que produce una característica genética específica en un individuo. Un nucleótido, en el caso del ADN, está compuesto por un ácido fosfórico. En una clase le explicaba que este ácido fosfórico también lo conocemos como un grupo fosfato. Además, el nucleótido está compuesto de un glúcido o también conocido como un azúcar. En el caso de ADN se conoce como desoxirribosa y si hablamos del ARN se conoce como ribosa. También el nucleótido está compuesto de bases nitrogenadas. Tenemos la adenina, la guanina, la citosina y la timina, pero estas bases nitrogenadas se complementan. Por ejemplo, la adenina se va a unir siempre a la timina y la guanina siempre se va a unir a la citosina. Ellas se complementan, por eso se llaman bases nitrogenadas complementarias. Uno o varios genes son los responsables de dirigir a la célula. En fin, el producto final del ADN, o sea, su función o su misión final es siempre la de producir una proteína. Bien chicos, queda más por tratar, pero hasta aquí llegamos en la primera parte del tema de reproducción y desarrollo humano. Nos vemos en la segunda parte y le agradezco la atención y la dedicación. Nos vemos.